Muy interesante. Yo tengo que presentar, ¿no? Un poco, tenemos la parte un poco más institucional de quiénes somos nosotros, Mass Business, un poco contaros, ¿no? Lo que hacemos y por qué, ¿no? Estamos montando este evento. Luego pasaremos a una ponencia de Akbar con Carmen Piñán, su directora de Acción Social, y María Pi, que van a explicar un poco su experiencia de midiendo el impacto dentro del grupo Alcar. Luego pasaremos con Carlos Ruano de Fundación CaixaBank Dualiza, que va a hablar un poco de su experiencia de medición de impacto social en la FP Dual. Y terminaremos con una mesa redonda muy interesante en la que vamos a sentar 3 sectores distintos. Vamos a tener el sector de infraestructuras de la mano de Cristina Moral de Ferrovial, que estamos en su casa. Del sector financiero con Lidia del Pozo de BVA y del sector eléctrico con Tai Sotero de Iberdrola. Y luego al final, pues nos pondrán un pequeño cóctel ahí al final, como ya habéis tenido, ¿no? De desayuno, pues un poco de picoteo, de cara también a hacer un poco de networking. Bueno, principalmente me presento, ya que no, soy Víctor Mann, director de impacto de Mass Business y actualmente también responsable de todo el grupo LBG España. Y luego, ¿qué es Mass Business, ¿no? La consultora que justamente celebramos este año 20 años. Estamos de celebración, ya somos más de mayor de edad. Y principalmente somos expertos en sostenibilidad y en medición de impacto social o gestión de impacto social, es nuestro core principal. Y en ello tenemos 2 áreas principales de servicios de consultoría, que es la parte de impacto, que es la que vamos a hablar en este evento, todo lo que es el marco LBG que estamos llevando a cabo y todas sus modificaciones. Todo eso lo hemos digitado en una plataforma digital que se llama Masipa, luego podemos contar un poquito más. Y luego también proyectos de gestión y medición de impacto social, ayudamos tanto a empresas como al tercer sector, ¿no? En todo este camino. Y también se le tiene un mapa de proyectos sociales, aseguramientos, informes de impacto y, lógicamente, la formación. Porque hemos visto que es muy importante la formación. Muchas veces cuesta entender, no solamente a lo mejor de los que estáis aquí, sino a la dirección, entender por qué es el impacto y qué supone esto en las entidades. Y luego tenemos el área un poco más de sostenibilidad, que es la parte de estrategia, en la que tenemos los planes de sostenibilidad, gestión de ODS. También estamos entrando, ¿no? En los famosos informes de SRD. Hemos hablado antes en la reunión que hemos tenido de los miembros, pues todas las problemáticas y todos los retos que tenemos en la CSRD. Y bueno, también todo el tema de formaciones, ¿no? En sostenibilidad. Bueno, de plataforma, tenemos nosotros el marco, que también ahora luego ampliaremos un poco más la información. Todo lo que vamos a contar está incluido también en esa plataforma que se llama Masipa, de un SaaS, una plataforma en la nube, accesible desde cualquier lugar del mundo. Lo utilizan más de 20 entidades, tanto empresas como tercer sector. Muchas de las entidades que van a hablar hoy están utilizando esta plataforma también para reportar, ¿no? Gestionar estas iniciativas sociales. Y, lógicamente, esta plataforma está en constante evolución con el marco y con los estándares europeos y las tendencias europeas, que también es una de las grandes necesidades. Teniendo todo el apoyo de una plataforma multidioma, está disponible en 4 idiomas, multidivisas, jerarquías, etc. Bueno, empresas del LBG a día de hoy tenemos 21 adheridas. Son todas ellas, si os fijáis, grandes empresas ya reconocidas y empresas un poco más pequeñas. El grupo está abierto, ¿no? A cualquier tipo de entidad que quiera sumarse. Y luego tenemos la pata del tercer sector, porque lo importante de nuestro marco es tener el tercer sector de la mano, que nos ayuda, ¿no? A un poco también ver desde la perspectiva de tercer sector cómo gestionar y cómo medir ese impacto social. Tenemos ECODES, Entre Cultura, CODESPA, etcétera, y juntos co-creamos, ¿no? Todos estos avances del marco. El marco es muy sencillo. Siempre aquí lo que buscamos es la sencillez de cada marco. Contéstalo. Vale, que no se... Porque así te oyes mejor. ¿Verdad? El marco es muy sencillo. Tenemos la parte de iniciativas. Y la primera parte es contribuciones monetarias. El 100% de las entidades reportan esta información. En ella tenemos siempre el tipo de contribución, dinero, tiempo, la motivación por qué lo estoy realizando, el área de actuación, educación, salud, desarrollo socioeconómico. Hay hasta 8, incluso hasta 11 áreas distintas. ¿Dónde están esos beneficiarios?
los colaboradores, que son muchos si hablamos de empresas, están muchas veces colaborando con tercer sector, alineado a los objetivos de desarrollo sostenibles. Y luego tendríamos la segunda pata, que serían los resultados, ¿no?, que he conseguido con esas iniciativas que estoy realizando. Tenemos a corto plazo, serían los logros, que sucede. En ello tendríamos los logros para la comunidad, que tenemos los beneficiados directos, los indirectos, las organizaciones beneficiarias o los logros medioambientales. Luego tendríamos los logros para entidad, grupos de interés alcanzados, alcance medio, etcétera, es decir, qué logros he conseguido como entidad en esta iniciativa. Y el concepto del efecto multiplicador, el leverage, ¿no? Todo lo que los recursos que no vienen directamente de mis fuentes, que pueden venir de clientes, pueden venir de empleados, proveedores, etcétera, ¿no? Pero suman a toda la iniciativa global, incluso llegar a esos logros de los colaboradores. Y luego tenemos la tercera pata, que es también la que vamos a hablar bastante en este evento, que es la parte de impacto, ¿no? Y también los retos que supone impacto. Todo el mundo habla de impacto, pero vais a ver que tampoco es tan sencillo siempre hablar de impacto. Muchas de las entidades no se quedan en la parte de logros y algunas sí que se acercan a la parte de impactos, pero es bastante complejo a día de hoy. Tenemos impacto en la comunidad, en el que vamos a ver impacto en esos beneficiados directos que hemos clasificado en la parte de logros. En ella tenemos por tipo y por profundidad de impacto. Luego, el impacto en esas organizaciones beneficiarias, en las que estoy ayudando, que pueden ser colegios, ayuntamientos, tercer sector, etcétera. El impacto en el medio ambiente. Y luego pasaríamos a impacto en la entidad, en la que tenemos todo el tema de los voluntarios y empleados en tiempo en horario laboral, como yo estoy impactando a mis voluntarios y empleados dentro de mi entidad, y el impacto en la propia entidad. Por eso también se realizan este tipo de iniciativas, ¿no?, para buscar un impacto o a la empresa, a la fundación o a la organización. E incluso se podría llegar hasta un impacto en los colaboradores. Esa parte final es complicada, normalmente se suele utilizar como mucho en proyectos muy específicos. Yo también os invito, si no habéis descargado el marco es público, está en español, inglés y catalán a día de hoy. Lo podéis descargar todos en www.onlbg.com, ¿vale? Y ya tenemos más de 100 entidades que están usando este marco. Y bueno, este marco está en constante evolución. Lógicamente no es lo mismo hablar de una comunidad hace 10 años que lo que hay hoy en día y lo que va a haber mañana. Y más con todos los cambios legislativos que estamos teniendo. Para tener un poco contexto, ¿no?, de cómo trabajamos en el grupo y cómo vamos avanzando, porque esto siempre está consensuado con empresas y con tercer sector, que es donde sacamos mayor valor. En 2023 terminamos la guía consensuada para la consideración de beneficiarios en el marco LBG, buscar criterios comunes y consensuados entre empresas y tercer sector para ver cuándo consideramos que es un beneficiario directo. En el tema online, que además era un concepto que venía bastante, se potenció bastante con el tema COVID, pues cómo lo valoras. Es alguien que ve tu vídeo de YouTube, que es un beneficiario directo, si no, etcétera, ¿no? Son varias decisiones que hemos establecido entre empresas y tercer sector y un acercamiento a cómo medir ese impacto, ¿no? Si ya son relevantes, medir el impacto de esos beneficiarios directos. Estas guías son exclusivas solamente para los que están en el grupo o usen la plataforma Más Impact y añaden valor a lo que es el marco, ¿no? El marco, lógicamente, es un marco global y estas guías van evolucionando. También tenemos una guía que hicimos en su momento con Voluntaria y Haz lo Posible, que también es una guía de empleados y voluntarios, en el que se establece también cómo medir y cómo captar esa información en el voluntariado. Actualmente, y además antes hemos tenido la reunión del grupo, esa alineación, ¿no?, a las tendencias de las normas no financiera, la locura legislativa, ¿no?, que estamos viviendo, ver cómo encaja, ¿no?, todo lo que vamos a hablar en estas nuevas normas y cómo un poco vamos a gestionar. Luego tenemos esa mesa redonda que también va a salir seguramente temas sobre ello. Y en este 2024 estamos con dos proyectos principales en el grupo, que es el valor social en la educación, acercarnos a Prosis a nivel España para valorar, ¿no?, el valor social en la educación de los proyectos que se están realizando, y la ampliación también del marco, seguir ampliando el marco para dar cabida a todas estas tendencias legislativas. Y bueno, queríamos compartir con vosotros, y además como no tengo mucho tiempo y quiero luego que escuchéis al resto de empresas, estos son los resultados del benchmark que hemos presentado esta mañana. Son una pincelada muy rápida, luego vamos a sacar un informe público que vais a tener mayor información.
hemos aumentado 592 millones de euros de inversión en la comunidad entre todos los miembros que están en este momento del grupo, que son 21 empresas. Las principales contribuciones son las de dinero, ya muy residual, las de tiempo, especie y costes de gestión. El 49,9% son inversiones alineadas, ¿no? Motivadas por la inversión social. Dentro del marco tenemos aportación puntual, que son las donaciones básicas. Inversión social cuando ya están más estratégicas, iniciativas alineadas de negocio cuando ya tienes muy alineado a tu negocio o a tu estrategia de negocio. Como vemos, ¿no? La tendencia principal es, si vamos, ¿no? Años anteriores ha reducido un poquito en comparación 2022, pero ha aumentado en comparación 2021, es la tendencia normal, inversión social, iniciativas alineadas al negocio, significa que están en la estrategia de las empresas. El 44,1% es en el área de educación. Eso también viene un poco desvirtuado porque tenemos los grandes bancos que invierten mucho también en tema de educación, pero quitando las grandes contribuciones que tienen estos bancos, una de las áreas principales suele ser la educación, seguida del desarrollo socioeconómico y bienestar social. En este año también habíamos visto que la ayuda monetaria había subido bastante por todo el tema de las guerras, crisis climáticas, etcétera. Y también 42,2% de las contribuciones fueron en España. Si veis la tendencia va bajando, normalmente nos hemos centrado bastante en España porque todas estas empresas no tienen sede en España. Como estas contribuciones van bajando poquito a poco y se están promocionando contribuciones en Europa, en América Latina y Estados Unidos y Canadá porque también sus negocios se están moviendo hacia esos lugares. Cambio, por favor. Y a nivel de logros, os recordáis, ¿no? Son estos que cambia a corto plazo. El 76,2% de esas 21 entidades han reportado información de logros, de resultados. El lado izquierdo son los beneficiarios directos. ¿Cuántos beneficiarios directos se han reportado a nivel de grupo? ¿Vale? Son 35,4 millones, superior a años anteriores, quitando 2020, que fue el tema de la pandemia. Y también destacamos un dato que es el número de empleados en tiempo remunerado, ¿no? Más o menos se aumenta en 2022-2023 el tema de voluntariado y empleados. Hemos hablado esta mañana que también parece ser la tendencia, va a ser seguir promocionando, ¿no? Dentro de esas entidades y en esas empresas, es el voluntariado, tanto en horario laboral como fuera del horario laboral. Y luego aquí es donde sacamos el tema, ¿no? El impacto. 38,1% de las entidades de las 21 han reportado algo de impacto, y precisamente impacto en beneficiarios directos. Luego, si nos vamos a otro tipo de impactos, bajamos a indicadores muy bajos. Es un reto. Llevamos años diciendo, es un reto. Hay también muchas necesidades, ¿no? También ahora tenemos la famosa CSRD y la NEIS encima de la cabeza, están también centrándose, ¿no? Van aquí por prioridades, pero también es una tendencia. Es decir, hoy hemos hablado esta mañana que el impacto de beneficiarios se va a seguir trabajando y se va a seguir explorando. Es decir, se va a ir mejorando esta información. Para que tengáis un poco de contexto, en el lado izquierdo es por profundidad o grado. Significa el 75% han sido mejorados. Esto es una profundidad 1 o 3. Una persona puede haber sensibilizado a través de una formación y ya está. Puedes haber mejorado la vida de esa persona o puedes haber transformado la vida de esa persona. Si la has transformado, significa que ya ha pasado de los otros dos partes. Por eso el rosco suma el 100%. Y en el lado derecho tenemos por tipo de impacto, por atrás, por favor, por tipo de impacto en el que una persona puede haber experimentado cambios positivos en la calidad de vida, en desarrollo personal o en su comportamiento. ¿Vale? De una misma persona puede estar en alguno de esos tres. Destaca que la mayoría del impacto que se ha reportado ha sido en calidad de vida. Estos son datos de reporting sumado, es decir, esto tampoco significa, luego ya si lo desagregamos por empresas, hay otra tendencia y cada empresa tiene su madurez. También es un poco momento de reflexión, ¿no? Luego vamos a escuchar las dos ponencias que tenemos después, cómo es un poco ese reto y un poco las tendencias de estas empresas. Cambia, por favor. Y yo para terminar, pues concluyo, ¿no? Yo creo que los principales retos, estamos siempre hablando, ¿no? Desde una perspectiva de empresa, las nuevas normativas, las famosas NES, están desbocadas, ¿no? Y estáis desbocadas por ella, tenéis que reportar ya, y algunas el año que viene si tenéis suerte. Ese tsunami regulatorio, no solamente esas normas de información financiera, sino las continuas normas que están saliendo, tanto medioambientales como la de debida diligencia que se aprobó hace poco, etcétera. También poner en valor el impacto de la empresa, es decir, vosotros como entidad o como empresa, cómo estáis impactando. Pero también tenemos luego, los que lo hemos visto también esta mañana,
las cosas que no podemos controlar, ¿no? Esos desastres humanitarios que estamos viviendo, los cambios climáticos, guerras, que de repente significa que tienes que mover recursos, ¿no? Hacia esas emergencias climáticas. Entonces, más o menos, esto es una introducción en el que voy a dar paso a María Pi y Carmen. Carmen es subdirectora de Acción Social y María Pi de Reporting de Acción Social también, que van a hablar un poco, ¿no? de su experiencia, ¿no? en la medición de impacto. Adelante, por favor. Hola. Buenos días a todos, también los que estáis en online. Muchas gracias a Más Business por la invitación. Lo vamos a hacer a coro, no a coro, para asustar. Haré una breve introducción de qué es el Grupo Akbar y cuál es nuestra estrategia de acción social, porque eso también ha determinado y está determinando cómo en nuestro histórico de reporting pues tiene que irse adaptando no solo a las normativas que vienen de fuera, sino también a las propias prioridades y que establecemos desde el grupo en este ámbito. Sí. Perdona. Sí, si pasas, por favor. Sí. Empezamos. En grandes números, somos un grupo de empresas, más de 150 años de historia, el Grupo Akbar en España. A nivel multinacional pertenecemos al Grupo Veolia desde hace un par de años, pero lo que es en España y con foco agua, más de 150 años de historia, más de 11.000 profesionales. En nuestros servicios y nuestra actividad se centra en la gestión del ciclo integral del agua, también servicios vinculados al agua y al medio ambiente, pero hablando de ciclo integral del agua, pues prestamos servicio a más de 13 millones de personas en más de 1.100 municipios. Esto viene a ser más o menos la mitad de esa mitad de la gestión del ciclo integral del agua que se gestiona de forma indirecta, porque es un sector donde la titularidad del servicio, en cualquier caso, independientemente de la gestión, es municipal. 3 KPIs que reflejan un poco también cuáles son nuestros pilares y visión. Más de 36 millones son datos del 2022 invertidos en I+D+I, más de 630.300 personas beneficiadas, y ahí luego María entrará en cómo medimos esta parte del EBG y, por supuesto, un compromiso con la descarbonización, pues un dato dentro de lo que son las prioridades la excelencia operativa de un servicio tan básico como este, pues en toneladas evitadas. Nuestro propósito, bueno, nuestra foto, y esto también determina claramente dificultades alineadas al reporting. Es cierto que damos una foto de España, habrá compañeros que luego hablen de multinacionales, pero aunque nos centramos en España, pues es un ecosistema de más de 45 empresas, entre empresas concesionarias y empresas mixtas, que son las que tienen capital por una parte privado y por otra parte público, como puede ser pues Emasagra con el Ayuntamiento del Área Metropolitana de Granada, Aguas de Barcelona con el Área Metropolitana o Aguas de Alicante con el Ayuntamiento de Alicante. Esto, pues obviamente, y María entrará, nos complica a la hora de cuál es el ecosistema de reportadores y, por lo tanto, de garantizar la homogeneidad de la información y la aplicación de criterios. Como misión nos dedicamos, bueno, nuestro foco es, y más cuando trabajamos con un medio como es el agua, a mejorar el futuro de las personas con esta gestión del agua y de los recursos ambientales, por supuesto, sostenible. Basados en cuidado del entorno, no puede ser de otra forma, comprometidos con la Agenda 2030 y creación de una Dirección de Desarrollo Sostenible en 2017, que en aquel momento no era tan habitual el tenerlo en las organizaciones. El cliente en el centro es un servicio esencial y, por supuesto, con estrategias que vinculan de alguna forma con el compromiso social en cuanto a programas como el Contigo, que trata de cerrar brechas no solo económicas, sino también de discapacidad, de brechas digitales en los clientes, la innovación que hemos comentado y, por supuesto, compromiso con las personas fuera y dentro. Al final, lo que hace diferencial, y muchos de los que estamos aquí lo sabemos, de todos, las empresas son las personas que forman parte de ellas. Si entramos, porque
esa visión que os comentaba de nuestra estrategia de acción social, nosotros partes de un concepto que es un poco el poder social que hay asociado al agua. Desde siempre, desde hace muchos años, existen y hemos hecho de forma proactiva tarifas y fondos sociales dirigidos a las personas con dificultades económicas. En cualquier caso, nunca ha habido un corte por razones económicas sabiendo cuál era la situación de esa persona. Esto nos permite también, y lo ligaré con la estrategia, tener un conocimiento muy cercano, una colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos y un conocimiento bastante cercano de las realidades sociales y las necesidades en los distintos municipios, siempre trabajando en alianzas tanto con entidades sociales, administraciones, otras empresas y cuando antes hablábamos de innovación, pues este poder social del agua también nos permite entrar en cómo aplicar, pues a veces, por ejemplo, el Big Data y el derivado de la telelectura para ir a proyectos de innovación que permitan detectar necesidades sociales en los territorios y ayudar, por ejemplo, a los servicios sociales a poner foco en determinadas zonas en función de ese insight que pueda haber, tratar de cruzar, como os decía, un poco toda nuestra presencia. Por supuesto, la atención inclusiva y diversa que comentábamos. Claramente, todos los que nos comprometemos con la acción social, cualquier empresa, y contribuimos al desarrollo económico y podemos contribuir a través de proveedores y de cómo los involucramos también en esta estrategia. Y eso es en Akbar algo de lo que tenemos muy claro. Y ya cuando hablamos propiamente de la acción social, lo que hemos evolucionado en los 2 últimos años es a tratar de poner foco en una acción social que de verdad sea transformadora, que genere ese impacto positivo transversal, focalizándonos en programas de alto impacto, también aprovechando el conocimiento y la experiencia que en Aigües de Barcelona ya en 2021 se trabajó con un plan estratégico muy, muy claro y cómo somos capaces de paquetizar esos proyectos de alto impacto para llevarlos al resto del territorio y para ganar, digamos, tener sinergias, pero a la vez con una necesidad de aterrizarlos a la realidad de cada uno de los territorios, con alianzas de medio plazo. Antes lo comentábamos en la sesión. El reto y el ejercicio ahora es poner foco en que toda la contribución de la acción social se vaya alineando con estas prioridades y cómo, bueno, vamos tratando de mover otra serie de acciones que de forma histórica, que a veces también son necesarias, se desarrollan, pero que no tienen un impacto tan claro y, por supuesto, con un foco prioritario en las personas en situación de vulnerabilidad. Lo hacemos en base a 3 ejes. La generación de oportunidades educativas, la mejora de la empleabilidad, entendiendo que ambas son drivers claros para la transformación social y para poder ayudar a esas personas en situación de vulnerabilidad, poner un granito de arena mínimo, pero en sacarlos de esa situación. Programas pues más tradicionales como puede ser el FP Dual o programas dirigidos a vocaciones STEM en niñas de primaria, pero también becas Jóvenes Talento que a veces pues nos están permitiendo primeras generaciones de personas que pueden acceder a la universidad. Programas de ocupabilidad como el OLA de la mano de Cruz Roja, donde el foco son personas que están en nuestros fondos de solidaridad, o el En Verde, con una vocación muy de empleo de Green Jobs. Ambos programas, como último titular, o los 3 programas destacados, la clave es el acompañamiento, no es solo una contribución económica para una formación o para una capacitación, sino que una entidad social vinculada al territorio acompañe en ese camino, porque son personas que tienen unas dificultades adicionales para poder, incluso un acompañamiento económico para que no dejen esas formaciones, que a veces es una de las barreras que se encuentran para llegar al éxito. Y bueno, la creación de comunidades sostenibles, que voluntariado es una de las líneas que estamos focalizando y empezando por primera vez a poder meterlo dentro del tiempo en el tiempo laboral y, por supuesto, la concienciación. Y esta es la foto un poco del camino que estamos haciendo, de cómo ir desplegando todos esos programas, cruzándolo con el mapa que veíamos antes de las empresas que estamos en el grupo. Y ahora María nos contará, bueno, esto cómo lo traducimos a nuestras... Bien, buenos días a todos. Merci, Carmen.
Veo aquí también compañeras de Akbar conectadas online, o sea que, hola, ¿qué tal? Hemos traído placa. Bueno, yo os hablo un poco del reporting. Toda la estrategia que ha explicado Carmen es una estrategia que al final tenemos que medir para poder ir viendo la evolución, ¿no? Y un poco para que entendáis o para dar una visión de cómo llevábamos esto del reporting hasta el momento. El primer informe de sostenibilidad en Akbar lo hicimos en el 2003 como tal y lo sistematizamos durante los siguientes años. En el 2007 fuimos miembros fundadores cuando se creó el grupo LBG en España, con mi compañera Alicia Alemán y Dulcinea Mejide, y desde entonces fuimos evolucionando en la generación de los diferentes informes. Si pasamos a la siguiente, como sabéis, en el 2018 se hizo obligatorio la publicación de ley y hemos ido evolucionando el sistema de reporting con el objeto físico del informe final, ¿no? De mano del LBG y yendo incorporando todas las iniciativas que íbamos desarrollando. En el 2022, como decía Carmen, hemos hecho foco en acción social, generando la nueva estrategia y en este año, en el 2023, hemos publicado el primer informe. Le decimos una memoria de actividad porque realmente no es más descriptivo, aunque tiene datos reportados, evidentemente, pero que aglutina esta estrategia que ha explicado Carmen. Entonces, acabamos de publicar el primer informe de acción social específicamente que complementa al ENV y al informe de sostenibilidad. Si pasamos a la siguiente, estos son datos 2023, con lo que os queríamos dar un foco, ¿no? Incorporando la visión con los ODS, ¿qué ponderamos más en cuanto a las iniciativas de reporting en global, sea acción social, sostenibilidad en todo el ámbito del reporting? Pues el ODS 4 de educación de calidad y sobre todo lo que comentábamos también es que nos apoyamos en alianzas en todo el territorio para desarrollar nuestras iniciativas, ya sean medioambientales, ya sean sociales, con lo cual el ODS 17 para nosotros tiene mucho peso. Antes en el equipo de trabajo lo comentábamos, ¿no? Pues es uno de los ODS que también tiene impacto, el 17-17. Pero claro, tenemos una estructura de reporting con una manera de trabajar vinculada a una estrategia y ahora le añadimos, ¿no? una capa por encima, ¿no? Que es la acción social. Entonces, ¿cómo podíamos hacer el reto, ¿no? de alinear todas las iniciativas que teníamos en este momento, cómo las vamos transformando para que tengan este foco social también? Entonces, pusimos foco en aquellos programas que para nosotros son prioritarios, que tengan un impacto social, que tengan esta voluntad transformadora y que nos ayuden también a partir de este análisis, así podemos eficienciar recursos, pues también es un foco, ¿no? Y aparte, mejorar en el reporte de los impactos, o sea, incorporar las iniciativas que estamos llevando a cabo según los ejes y programas prioritarios y teniendo en cuenta también una necesidad interna propia, que es que además en la incorporación al grupo Veolia nos conlleva unos calendarios y reportings también diferentes, con lo cual teníamos que adaptar toda la estructura de reporting al nuevo modelo de reporting de Veolia. ¿Y cómo lo hemos hecho? Todo este cambio de paradigma, pues a partir de, empezando con el análisis de las iniciativas recogidas en el 2022 y también de los patrocinios, ¿vale? Y aquí priorizamos aquellas que estaban vinculadas con la estrategia, siempre con los criterios del LBG y con los ámbitos estratégicos de Akbar, ligando un poco los dos ejes. Si pasamos a la siguiente, esta es la foto en la infografía, porque una cosa que nos preocupaba era denotar, explicar qué habíamos conseguido en un año de actividad, que realmente no es un año, porque Aguas de Barcelona y cada una de las empresas del grupo ya tenían su línea de acción social, ¿no? Pero cuando hemos hecho foco en esta estrategia, diseñamos le llamamos infografía, mucho infografía no es, pero sí que es un poco resumen de datos, ¿no? Que siempre decimos, tenemos los 4 pilares,
basados en la metodología del BBG, donde hablamos de las personas beneficiarias, de las iniciativas, de las entidades o organizaciones aliadas y la contribución. Pero la contribución, este es el único momento en que damos la contribución anual, porque realmente lo que hacemos foco es en dar de todo el global de iniciativas, más de 1.300, damos foco en aquellas que están vinculadas en nuestros ejes estratégicos y realmente en un porcentaje es mucho menor. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto a revisar y reestructurar las iniciativas preexistentes para que vayan alineándose de manera más o menos directa a cada uno de los ejes. Y si bajamos un poco más, cada uno de los ejes, como comentábamos en el mapa de las bolitas, ¿no? Pues tiene iniciativas, ya sean becas jóvenes talento, programas de acompañamiento, liderazgo en cuanto a la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad, formación vinculada al ámbito verde, a la ocupación verde, el FP dual en el ámbito del agua también nos es muy importante. Y en cada uno de ellos, el voluntariado, visitas a instalaciones, cada uno de ellos dar número de participantes, número de proyectos, porcentajes que nos permitan dar ese tono, ¿no? Ese talante, ese ámbito, ¿no? En el cual hemos llegado. Pero ya os digo, es el primer ejercicio 2023 y esperamos irlo evolucionando. En cuanto a los retos, comentábamos antes, tenemos un ecosistema muy complejo. Tenemos varias empresas, pero 30 reportadores diferentes y a veces hay varias personas en un territorio que reportan la contribución social de una comunidad autónoma. Con lo cual nos es muy difícil sumar al cambio, entender ya no solo el que introduce el dato, sino también quien gestiona, ¿no? La evolución de la contribución en ese ámbito. Pero sí, realmente el ecosistema conlleva su gestión. ¿Cómo lo hemos hecho también? Pues adaptando un poquito la plataforma con la ayuda de Más Impact y hemos creado una agrupación que es la agrupación interna de iniciativas. Como sabéis, ¿no? Tenemos la clasificación de iniciativas, que es una clasificación estándar, pero hemos necesitado hacer una agrupación interna propia para ir clasificando todas estas iniciativas en base a nuestra estrategia. Y este es el mapa que tenemos, ¿no? Pues aquellas iniciativas que a lo mejor son oportunidades educativas y a lo mejor están vinculadas al ámbito de la discapacidad, para ir jugando con los datos, ¿no? Y después también hemos hecho una clasificación de la forma jurídica de patrocinios y mecenazgos, aquí adaptándonos al reporting que nos pide Veolia. ¿Vale? Después, a nivel de retos también, como os decía, un ecosistema complejo, personas y territorios diferentes, pero que la verdad que la predisposición y el cambio siempre es admirable. Hemos hecho alguna formación, hemos hecho reuniones mensuales con los... Una cosa que no he comentado es que cada comunidad autónoma tiene un director de acción social, además del reportador, ¿no? Y este director de acción social participa en las reuniones mensuales de coordinación, donde casi siempre hay habitualmente hay el tip del reporting, ¿no? Y también tenemos un chat abierto con los reportadores donde les voy incorporando todas las políticas. Y después otra cosa que nos ayuda mucho, y en nuestro caso, porque obedece mucho a nuestra estrategia que os he comentado, son los grupos de trabajo, ya sea la ampliación del marco, porque en nuestro ámbito muchas veces, Víctor, esta iniciativa, Víctor, porque siempre tenemos el problema de la línea gris, ¿no? En que si se puede considerar o no el EBG. Y en cuanto al grupo de valor social de la educación, si os hemos comentado que las oportunidades educativas son un vector clave para nosotros, pues darle un valor financiero a esos indicadores nos dará un valor añadido que los grupos de trabajo nos ayudarán esperemos a conseguir. ¿Vale? Pues creo que ya está. Yo solo complementando un par de mensajes muy rápido. Lógicamente sí veníamos midiendo la acción social. El reto de este año es medirla y adecuar la plataforma de acuerdo a esos ejes estratégicos y entonces qué información nos va dando y ese gap. Y luego la dificultad de tener los KPIs que informar, que también comentábamos, el cómo pedirlos a las entidades colaboradoras es otro reto.
Muchas gracias, Akbar. Después de la siguiente ponencia tenemos un apartado de preguntas. Si tenéis alguna pregunta para Akbar, la dejamos para después de la siguiente. En la siguiente vamos a hablar de impacto social en el FP Dual con la Fundación CaixaBank Dualiza y con Carlos Urbano, gestor de proyectos, que además hemos hecho con ellos un trabajo conjunto y nos va a contar un poco toda su experiencia. Carlos, por favor, tuyo. Estupendo. Muchas gracias, Víctor. Gracias a Más Business por la invitación. Un placer poder compartir con vosotros nuestra experiencia de medición. La verdad es que vamos a cambiar bastante de escenario. Pasamos de Akbar a otro escenario que es bastante distinto. Bueno, es verdad que Akbar tiene un programa de FP Dual estupendo, chulísimo, desde hace mucho tiempo. Pero bueno, el nuestro es la formación profesional, ¿vale? Os quería presentar un poco esta iniciativa de CaixaBank Dualiza, no sé si la conocéis. Muy rápido, poneros en contexto y luego cuál es nuestra experiencia, no tanto pues como ocurría, ¿no? en la presentación anterior, no tanto en el resultado de todo ese proceso, sino más bien en el proceso en sí, porque nosotros llevamos muy poquito tiempo, apenas un año, hemos echado a andar. Entonces, bueno, a mí me gustaría compartir con vosotros un poco cuáles son las dificultades que hemos ido encontrando y más o menos dónde estamos y cómo las hemos ido resolviendo o por lo menos intentándolo, ¿no? Os quería poner un poco en situación muy rápidamente, contaros qué es Dualiza, qué actividades hacemos y en qué medida pues, este tipo de actividades muy diversas nos ha condicionado también a la hora de plantearnos cómo medir el impacto social, ¿no? Porque nosotros tenemos la certeza de que tenemos impacto, ¿no? Que nuestra actividad tiene impacto, pero claro, una cosa es pensarlo y otra cosa efectivamente es intentar medirlo. Bueno, Dualiza es una fundación corporativa, pertenece a CaixaBank, se creó en 2016 y está focalizada al 100% en promocionar, en impulsar, en dar a conocer este itinerario formativo, esta fórmula, ¿no? De la formación profesional como una vía de capacitación, de cualificación profesional, ¿vale? En menor medida también para fomentar la competitividad de las empresas. Ahora oímos mucho hablar de formación profesional, pero creedme que en 2016, que no hace mucho, pero en 2016 no se hablaba tanto de la FP, ¿no? Es un ámbito particular. Uno de los elementos que para nosotros es muy importante, también lo comentaban las compañeras de Akbar, es la colaboración. Toda la acción que nosotros intentamos llevar a cabo, que no es acción social, porque el banco ya tiene otras líneas de trabajo específicas de acción social, todo ese trabajo intentamos llevarlo a cabo con el apoyo, con la colaboración de otras entidades. Siempre trabajamos en red, ¿vale? Bien administraciones públicas o bien otras organizaciones, asociaciones empresariales, asociaciones de centros de formación profesional, empresas, etcétera, ¿no? Y lo hacemos siempre, bueno, pues en estas tres líneas un poco de trabajo, que son el impulso, la promoción de la formación profesional, la orientación y luego la investigación. Os resumo muy rápido qué hay dentro de cada una de estas líneas para poner en contexto. Dentro de esa primera línea de impulso propiamente dicha de la formación profesional dual, llevamos a cabo pues, actividades muy distintas, ¿no? Por ejemplo, esta convocatoria anual de ayudas Dualiza, que es una convocatoria que lanzamos para intentar fomentar la colaboración entre centros de formación profesional y empresas, ¿vale? En el desarrollo de proyectos de innovación y en los que hay una participación directa de los estudiantes. Luego hablaremos un poquito más de ella. Otra actividad interesante que ponemos en marcha son lo que llamamos los encuentros Dualiza, ¿no? Todos son iniciativas para intentar acercar a los centros de FP y a las empresas. Nuestros encuentros son jornadas de trabajo con unas dinámicas ya preestablecidas en las que convocamos a centros de FP y a empresas de un mismo sector, de una misma especialidad, de un mismo ámbito territorial, bueno, pues para que se conozcan, si no lo han hecho ya, y para que de allí salgan con posibilidades de colaboración ya en marcha, ¿vale? Y luego, pues, bueno, un montón de cofinanciación, de participación en eventos, en actividades, en jornadas. Si echáis un vistazo a las redes sociales, es fácil que nos encontréis, ¿no? En las que intentamos estar ahí, ¿no? Apoyar
dar visibilidad también a todo lo que tenga que ver pues, con la formación profesional y con la cualificación. Por otra parte, también como impulso intentamos trabajar para mejorar la empleabilidad tanto de los alumnos, de los estudiantes, como de los docentes, ¿vale? Y en base a ello, pues apoyamos, financiamos muchas acciones de formación, o bien que van dirigidas específicamente a los docentes, ¿no? Para mejorar o actualizar su cualificación profesional, o bien que van dirigidas a los alumnos. Intentamos identificar qué necesidades tiene el mercado, qué necesidades tienen las empresas e incorporar eso en la formación ordinaria que reciben los chicos y chicas, ¿no? Para que, bueno, pues haya ese matching una vez que ellos titulan. Y luego, pues intentamos apoyar también muchos maratones, muchos retos, muchos eventos dinámicos en los que se trabaja esta competencia emprendedora que es tan importante, ¿no? hoy en día. Dentro del área de orientación, ¿os acordáis 3 líneas? En el de orientación lo que intentamos es dar a conocer a los alumnos, a los futuros alumnos y a las familias y, por supuesto, también a las empresas qué es esto de la FP. Más o menos todo el mundo tiene una idea de lo que es la formación profesional, pero a veces no es una idea muy precisa, ¿no? Bajo esta línea tenemos varias actividades. Una de ellas es una convocatoria también anual para proyectos de orientación en la que intentamos, pues eso, que los centros de FP en colaboración con las empresas llamen la atención de los chicos y chicas y las familias, ¿no? Y se acerquen a la formación profesional. Otro programa es el de vocaciones FP, igual, ¿no? Intentar despertar esas vocaciones hacia la formación profesional, ¿no? Hacia todas las especialidades que hay, que son muchas, y a toda la oferta formativa que hay. Y luego, bueno, pues diversos programas específicos, algunos parecidos a los que también trabaja ACBAR, ¿no? Pues para reducir la brecha de género en el ámbito STEM, para conocer la formación profesional desde el punto de vista del orientador, ¿no? De las familias, etc. Donde iniciativas. Y luego en la última, y con esto termino, investigación e innovación. Para nosotros era muy importante también generar reflexión en torno a la formación profesional, ¿vale? Como sabéis, es un itinerario formativo que no siempre ha gozado pues, de mucho prestigio y sobre todo sobre el que no siempre había suficiente análisis, ¿no? Y en base a ello, pues hay una línea de trabajo específico, un equipo que trabaja pues, para esto, ¿no? Para generar reflexión. Un informe anual, diferentes publicaciones periódicas. Y luego esta plataforma, comentábamos antes de entrar con algunos de vosotros, el Observatorio de la FP, de la que estamos particularmente orgullosos, ¿no? Es un repositorio de toda la información que hay ahora mismo oficial sobre la formación profesional. Podéis acceder y descargar, jugar, manejar esos datos, ¿no? Es una plataforma muy interesante. Bueno, pues mapa de situación, un poco rápido, pero para ponernos en contexto, ¿no? Porque yo creo que es importante. A nosotros, una de las consecuencias, ¿no? De decidir medir el impacto es que te obliga a volver la vista atrás, ¿no? Y conocer bien tu sector. Hay espacios, hay ámbitos de tu sector que aunque crees que conoces, te das cuenta de que no conoces tan bien, ¿no? Por eso os proponía un poco estas cosas, ¿no? ¿Qué hace de la FP algo especial, ¿no? Es un itinerario formativo un poco particular. Cuando hablamos de educación, pues a veces no pensamos en formación profesional, pensamos en otras etapas, ¿no? La formación profesional es una etapa posobligatoria, es muy diversa, es una formación profesionalizante, ¿vale? Busca que las personas adquieran una cualificación profesional para poder desempeñar un trabajo. Hay un elemento muy importante en la formación profesional que también condiciona las decisiones que uno toma desde el punto de vista de la medición y son el aprendizaje en alternancia. Como sabéis, en la formación profesional no toda la formación transcurre en el centro educativo, sino que hay una parte muy importante y cada vez más con esta modalidad dual que transcurre en la empresa. Es decir, la empresa también es un agente formador. En este escenario, ¿no? Pues hay una diversidad de perfiles, tanto entre el alumnado y el profesorado muy amplia. Bueno,
hay una vinculación directa con el mercado laboral, con las cualificaciones profesionales que se requieren en el mercado de trabajo, importantes, ¿no? Y sobre todo una cosa muy interesante de la formación profesional que nosotros hemos descubierto y ahora contaré también con un poco más de detalle es que para llegar a los estudiantes, que son los beneficiarios últimos, necesariamente tienes que pasar por los centros y por los docentes, ¿vale? Aun siendo nuestro beneficiario último, al final nuestro prescriptor, por así decir, es el docente, ¿vale? Y eso pues condiciona mucho también el tema de la medición. Bueno, como estamos en pañales, nos planteamos por qué medir. Con el equipo de Más Business hemos hablado mucho sobre esto también, ¿no? Al final, nuestra mirada de la medición del impacto es muy básica, es muy sencilla. Queremos medir, queremos identificar qué cambios experimentan las personas que se benefician de nuestra actividad, sean personas físicas u organizaciones, ¿vale? Lo que nos mueve a la medición, pues un poco como comentaban antes, ¿no? Si queréis, desde lo más global a los aspectos un poco más concretos, nosotros formamos parte de una organización que es un banco que pertenece a un sector que está sometido a un esfuerzo de regulación muy importante, ¿no? O sea, la cultura del reporting está muy asentada y, bueno, pues al final es una demanda que, ¿no?, llega a todas las áreas por supuesto, también estamos casi obligados, ¿no?, a alinearnos con la estrategia social de la entidad, ¿no?, del banco. Dentro de ese tríodo de ESG, nosotros estamos un poco en la S social, ¿no? Y es importante pues, mirar un poco hacia cómo está trabajando el resto de la organización en esa misma línea. Bueno, importante un ejercicio de transparencia con los grupos de interés, con los beneficiarios y luego, por supuesto, también muy importante, un ejercicio de eficiencia, es decir, ¿estamos haciendo las cosas bien o no? Nosotros estamos muy convencidos de que generamos impacto, pero no tenemos una evidencia, ¿no? Y bueno, pues después de estos años, ¿no?, desde 2016 hasta ahora, llega el momento también de bueno, pues hacer este ejercicio un poco de eficiencia, ¿no?, de medición. Lo que os decía, nosotros, yo quería compartir con vosotros un poco el recorrido que estamos haciendo. Aprovecho para contar, sabéis que la Cátedra de Impacto Social de la Universidad Pontificia Comillas elabora todos los años un informe sobre medición. En el de este año hay una aportación muy interesante, está dedicado, entre otras cosas, a esto, ¿no?, al ciclo de gestión del impacto. A mí es una idea que me encantaba y me servía muy bien para contaros dónde estamos nosotros en este recorrido, ¿no? Ellos hablan de cuatro estaciones, 4 pasos, ¿no?, cuatro elementos. Nosotros estamos en los 2 primeros. Siguiente. Bien, muy rápido. Venga, y dejamos luego tiempo para las preguntas. ¿Hasta dónde vamos a medir? Nosotros tenemos una diversidad importante de actividades y era necesario focalizarnos solamente en una, por lo menos para empezar a andar, ¿no? Y decidimos hacerlo, decidimos fijarnos en esta actividad concreta que es la convocatoria de ayudas Dualiza, ¿vale? Es una actividad anual, recurrente, llevamos ya unas cuantas ediciones. Es una iniciativa que ponemos en marcha conjuntamente con la Asociación Nacional de Centros de Formación Profesional, esta empresa, que llega a toda España, participan un montón de centros, empresas, alumnos, docentes. Bueno, reunía muchas de las condiciones que nos parecían interesantes para hacer este primer ejercicio, ¿no? El objetivo de la convocatoria es lo que os decía, ¿no?, desarrollar de forma colaborativa proyectos de innovación entre centros de formación profesional y empresas con una implicación directa de los estudiantes, ¿vale? Una empresa propone una mejora de un servicio, de un producto a un centro educativo que trabaja como un mini lab, por así decir, y empiezan a desarrollarla, ¿vale? ¿En quién nos vamos a fijar, no? Un ejercicio súper interesante que hemos hecho es este, ¿no?, el de identificar, Víctor se ríe, el de identificar los grupos de interés. Esto nos ha dado mucho trabajo, ¿no? A partir de esta herramienta, de la matriz de Mitchell, pues identificar cuáles son los grupos a los que nos dirigimos, ¿no? Inicialmente nos detectamos hasta 11 grupos de interés diferentes.
algunos de ellos insospechados para nosotros o que no teníamos un poco en el radar, y al final decidimos seleccionar a 5 que son los más importantes. Como anécdota, entre comillas, deciros lo que os comentaba antes, ¿no? Los estudiantes, que para nosotros era un poco el referente, nos hemos dado cuenta de que desde el punto de vista de la medición no son uno de los grupos, no es uno de los grupos de interés principal, ¿no? Es importante, pero hay otros que son todavía más relevantes, como por ejemplo el de los docentes, que como os decía tienen una capacidad de influencia, ¿no? Tienen una capacidad de generar esos cambios en los estudiantes muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues, un actor a tener en cuenta. ¿Qué actividad? ¿Qué grupos de interés? ¿Con qué objetivo? ¿No? Pues decidimos establecer un objetivo, en principio, para cada uno de los grupos de interés que íbamos a considerar. En este ejemplo que os traigo muy rápidamente hoy, solamente os traigo estos dos, ¿no? El de los docentes y los estudiantes. Siempre una mejora de la cualificación profesional, en el caso de los docentes, de su cualificación profesional docente, de su actualización, también a nivel pedagógico. Y en el caso de los estudiantes, su cualificación profesional entendida como cualificación técnica, es decir, aprenden un oficio, una profesión, una especialidad, y también desarrollan competencias transversales, ¿no? Que son muy demandadas en el mercado laboral y que también van a contribuir mucho a que su inserción laboral mejore, a que su conocimiento del mercado laboral mejore, etc. Me llevas rápido, ¿eh? Me llevas rápido, Virginia. Marco de referencia, muy importante. Tenemos que tener en el horizonte un marco al que referir un poco toda la actividad que llevamos. Nosotros también, al igual que ACVAR, identificamos 3 ODS principales, el 4, el 8 y el 17. ¿No? Para nosotros también es muy relevante el establecimiento de alianzas y, por supuesto, trabajar por una educación de calidad y por el trabajo decente, ¿no? con sus metas. Seguimos. Una metodología, como no podía ser de otra manera, pues hemos recurrido a este marco, ¿no? de ONLBG. Nos parecía una metodología sencilla, flexible, un muy buen punto de partida para echar a andar. Hay algunos elementos, ¿no? El efecto multiplicador que comentaba Víctor antes, bueno, algunos elementos que nos parecen muy relevantes desde nuestro punto de vista para la medición. Y en base a ello, pues, pues elegimos esta metodología, ¿no? También utilizamos la plataforma MassImpact, pues un poco con este mismo argumento, ¿no? Nos parecía una herramienta muy sencilla. En el caso nuestro, como os decía, la medición tenía un objetivo muy claro, ¿no? Y es intentar pasar del reporting de datos a la medición, ¿no? Y para ello, pues era necesario organizar, ¿no? Dar un poco de método, poner un poco de cabeza, de sistema en todo ese mare magnum de información que teníamos, ¿no? Y la herramienta, la plataforma MassImpact, pues nos está permitiendo poner un poco de orden, ¿no? Y siempre un poco con el foco de la medición. Bien, el tercer paso, alcance, objetivos, los grupos de interés, era elaborar la cadena de valor, teniendo como referencia esta actividad, la convocatoria Dualiza, pues elaborar una cadena de valor muy sencilla, bueno, aquí está todavía más simplificada, pero una cadena de valor muy básica, una hoja de ruta que nos permita determinar pues, ¿no? qué impacto estamos generando a partir de qué actividad y para qué grupo de interés, ¿no? Los dos ejemplos que os traía eran el de los docentes y el de los estudiantes, ¿no? La cadena de valor, pues más o menos como la conocéis, ¿no? A partir de la actividad con los inputs, con los recursos, con los logros, los resultados que vamos alcanzando y con los impactos y los indicadores de impacto. Evidentemente, la elaboración de estos indicadores pues es compleja, ¿no? Te obliga a volver, avanzar, retroceder. Es un aprendizaje muy interesante, pero bueno, vamos a decir que es una carrera de fondo, ¿no? Tienes que ir modificando muchas cosas, ¿no? Y siempre teniendo los ODS y las metas que hemos identificado muy presentes, ¿vale? Para acabar, hemos llegado hasta aquí, estamos justo en ese punto. A partir de septiembre, pues empezaremos a
recoger la información, que es otra guerra. Los aprendizajes un poco que hemos hecho, pues algunos os he ido comentando, ¿no? Para nosotros es muy importante y en algunos casos es difícil utilizar un lenguaje común con el resto de la organización, ¿no? Hay ámbitos de la casa, de la organización, que ya trabajan la medición y hay que hacer un esfuerzo importante por alinearse, ¿no? Porque todos hablemos un poco el mismo lenguaje, no solamente dentro del equipo, sino también con respecto a la organización, ¿no? Hay un cambio de mentalidad, efectivamente, ya no pensamos tanto en reporting, sino en medición, que es importante, ¿no? Por supuesto, requiere una inversión de tiempo y de dinero. El tema de los grupos de interés, efectivamente, es un aspecto clave, pero no siempre es fácil, ¿no? Nosotros, bueno, pues hemos aprendido que trabajar codo con alguno de nuestros grupos de interés no es fácil, no están disponibles o no están todos lo disponibles que a nosotros nos gustaría, ¿no? Y a veces, pues, es difícil trabajar con ellos, ¿no? Una cosa que hablábamos antes de entrar también, ¿no? Escasez de ejemplos de medición o de referentes específicos en nuestro ámbito concreto. Es verdad que hay experiencias de medición, pero en el ámbito educativo hay bastantes, pero en el ámbito específico de formación profesional no tantas, ¿no? Que también es una ayuda, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues a una conclusión a la que empezamos a llegar de manera muy clara, y yo creo que esta mañana habéis hablado sobre esto, ¿no? Es el tema de poder identificar, cuantificar el valor social de lo que estamos generando. Está muy bien el reporte, está muy bien hacer la medición, pero al final tienes que dar ese siguiente paso, que es el de intentar establecer qué valor social has generado. Por mi parte, nada más, los que no estéis haciendo medición, yo os animo a que os metáis en este charco y, bueno, y aunque está poquito a poco como hemos hecho nosotros, pues vayáis avanzando, que merece la pena. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Como vamos un poco justo de tiempo, si alguien tiene una pregunta para Carlos o para Akbar, es el momento que intentamos preparar esta mesa redonda. Sí, adelante. Vamos a dejar solamente dos y luego en el networking continuamos, ¿vale? También por tiempo. ¿Usted primero? Sí. Tengo una pregunta para Carlos. Soy Andrés, somos es que hay el emprendimiento, la capa más. Y ahora se trata de es alternativas de trabajo. ¿Cómo ves? Pues, mira, es que es muy interesante porque nosotros intentamos incorporar por una parte, vamos a decir así, de una forma. Sí, el negocio, ¿no? Como un producto. Y luego, una mirada un poquito más, bueno, distinta, ¿no? De intraemprendimiento. Nosotros entendemos esa capacidad de innovación, de adaptación, de resolución.
Sí. Porque me ha parecido súper interesante. Ya está. Ahora sí. Necesito así, yo que sé, voy a ubicarlo en una hoja. Bueno, evidentemente dualidad forma parte de la idea que no hacemos el propósito de la actividad que desarrollamos. Por eso lo que has comentado del trabajo es muy importante para nosotros desarrollar actividades. Es muy raro que hagamos solo. Muchas gracias. Si tenéis más preguntas, luego tenemos en el boletín detrás. Vamos con una mesa redonda. Yo considero que va a ser una mesa redonda muy interesante. Va a moderarlo Ricardo Navas de Ferrovial. Bueno, aparte de sus 20 años de experiencia, ¿no? Entre consultoría en temas sociales y sostenibilidad. Me ha gustado mucho una frase que me ha metido, que su objetivo, mejorar el impacto social de las empresas y de sus proyectos. Para mejorarlo, antes hay que medirlo. Una buena pregunta. También vamos a preguntarlo, ¿no?, a los expertos que tenemos aquí. Ricardo, presenta. Pues nada, muchas gracias, Víctor. Nada, yo encantado de moderar aquí con 3 mujeres. Voy a empezar presentando por lo que tengo más cerca, que es a Lidia del Pozo, que es licenciada en Derecho, responsable global de crecimiento inclusivo en BBVA, donde diseña e implementa la estrategia para contribuir a un crecimiento sostenible e inclusivo en las sociedades, las que el grupo está presente, que no son pocas. Lidia se incorporó a BBVA en 2006 y ahí después ha desempeñado diversos cargos, la mayoría relacionados con la parte social del grupo. Thais Otero, que es licenciada en Ciencias Ambientales y Ingeniería Técnica Forestal, es experta en procesos de elaboración y verificación de informes de sostenibilidad, tradicionales como digitales, los que compartimos con ella, nos ha explicado todo ese proceso en el que está metido dentro de Iberdrola, y ha contribuido pues, a esa digitalización de los procesos de reporting, de toda la información no financiera, con diseño, supervisión y la implementación de diferentes software en Iberdrola. Una amplia trayectoria en proyectos de medicina y aseguramiento de contribuciones sociales, con un pasado compartido en consultoría y elaboración de estudios de impacto socioeconómico y ambiental en diferentes sectores. Y por último presento a Cristina Moral, con la que trabajo todos los días, por lo cual me resulta bastante fácil. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco y MBA por Deusto. Después de empezar una carrera profesional como auditora y pasar por el tipo de relación con inversores de Ferrovial, pues lleva ya más de 15 años en este mundo de la responsabilidad social corporativa y de la acción social empresarial y el reporting no financiero. Y desde hace 10 años, pues es gerente global de responsabilidad social corporativa en Ferrovial y, bueno, pues como metida en este mundo ya como con mucha experiencia y referente, pues ha estado en distintas redes y con distintos cargos en todas esas redes que impulsan el compromiso social de las empresas en España, pues es ahora mismo secretaria general de Forética, vocal del Comité Asesor de la Fundación SEDES y ha sido vocal del Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial. Así que creo que tenemos 3 personas con muchísima experiencia y que llevan tiempo peleándose con esto del impacto social. Y la primera pregunta que os lanzo a las 3, porque hay veces que hablamos de impacto social y no siempre hablamos de lo mismo. Entonces, para cada una de vosotras en vuestras empresas, ¿qué es el impacto social? Pues podemos hacerlo así por orden y luego cambiamos el orden para que no siempre sea la primera que abre fuego. Así puedo unirme yo también. Bueno, pues mira, yo creo que por cambiar un poco también el discurso, me parece muy importante hablar de 2 vertientes del impacto social, ¿no? La positiva y la negativa, ¿no? Porque yo creo que siempre nos estamos enfocando en qué es el impacto social desde el punto de vista de ese efecto transformador y de cambio de calidad de vida que todas nuestras iniciativas tienen en las personas y en las sociedades en las que operamos, ¿no?
Desde ese punto de vista, en BBVA estamos en el equipo de crecimiento inclusivo, que es como los llamamos. Estamos dentro del área de sostenibilidad. La sostenibilidad es una prioridad estratégica de BBVA, nada nuevo en la mayoría de las empresas, pero sí es muy importante que ponemos al mismo nivel la lucha contra el cambio climático, su mitigación, su adaptación, con la contribución al crecimiento inclusivo. Y esto lo hacemos con una visión integral que abarca no solo la inversión en la comunidad, que es como un poco el foco tradicional de la generación de impacto positivo en la sociedad, sino a través de lo que hacemos también con nuestros clientes desde el negocio principal, pues es el negocio financiero, y también cómo nos comportamos como empresa con nuestros empleados y con nuestros proveedores, ¿no? Y eso es el impacto social, como lo estamos tratando, el impacto social positivo, ¿no? Pero del mismo modo, en esas tres vertientes y con esa visión también integral, pues tenemos que estar muy atentos a los impactos negativos que generamos en las sociedades en las que estamos, ¿no? Así que para mí, que es el impacto social para BBVA, no para mí, es esa contribución al bienestar, a la transformación, a la calidad de la vida de las personas, pero también estar muy atentos a que todas nuestras actividades no generen un impacto negativo en las sociedades en las que estamos. Cristina. Muy bien. Bueno, primero de todo aclarar que el que tendría que estar, tenemos que cambiar los roles. Claro, yo tendría que estar de moderadora y el que verdaderamente tiene expertise en todo esto es Ricardo, pero bueno, nos hemos cambiado las sillas. No, pues estoy totalmente de acuerdo, Lidia. Yo creo que un poco, a ver, para nosotros, impacto social. Nosotros fundamentalmente desarrollamos carreteras y aeropuertos, o sea, infraestructuras de transporte y también mucha potabilizadora de agua. Realmente nosotros lo que hacemos cuando impactamos en un sitio es transformar la sociedad en la que operamos y sobre todo cambiar muchísimo el hábito de vida del ciudadano, porque realmente estamos muy concentrados en carreteras periurbanas cerca de ciudades colapsadas, ciudades congestionadas. Por tanto, nuestro impacto realmente, aparte de que una autopista conecta ciudades, impulsa la economía local, efectivamente, también tenemos que ver cuál es el impacto social del usuario de esa autopista, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues tenemos que medir muy bien si hemos mejorado la seguridad vial de la carretera, cuando hemos hecho más carriles en esa carretera o le hemos metido un poco de innovación en esa carretera, o la propia asegurar a un ciudadano que va a ahorrarse 30 minutos de su día, que es lo que estamos, en lo que nos enfocamos y es lo que hemos conseguido, si coge nuestra carretera y no cualquier otra convencional. Por tanto, yo creo que el impacto social nuestro, que todavía nos falta por medir, ¿verdad, Ricardo? Es eso, ¿no? La transformación al final o el cambio de hábito de la gente, del ciudadano en sí. Pues nosotros también la parte de impacto social la entendemos como algo bastante amplio, ¿no? Bastante más amplio que no solamente restringido a la acción social como las relaciones en las comunidades en las que operamos, ¿no? Entonces, para nosotros el dividendo social, que es un concepto que se acuñó ya hace algunos años en nuestro sistema de gobernanza y sostenibilidad, es como la compañía crea valor sobre todos sus grupos de interés, sobre sus empleados, garantizando una calidad del empleo, con acciones formativas, con seguridad, sobre los proveedores, haciendo ese efecto tractor, ¿no? Para también que ellos puedan avanzar en todas las prácticas de sostenibilidad en sus compañías, y también sobre los clientes, garantizando en nuestro caso pues, la calidad del suministro, garantizando la satisfacción del cliente, y también para la parte de relación con las comunidades locales en las que operamos, pues toda esta parte que está como mucho más relacionada con la metodología de medición de impacto social de LBG y en la que llevamos también muchos años participando y profundizando. Muy bien, pues muchas gracias a las tres. Ya nos ha quedado un poco más claro qué es el impacto para cada una de vuestras empresas. Ahora profundizar un poquito más. ¿Cómo lo estáis gestionando, abordando en vuestras compañías? Y además cada una de ellas condicionadas por el sector en el que operáis. Tenemos hoy una representación de tres sectores muy distintos, ¿no? El de eléctrico, utilities con Iberdrola, gestión de infraestructura ferroviaria y bancario. Pues yo creo que nos permite también ver cómo también los sectores nos influyen mucho. Pues
Empezamos al revés para que luego Lidia pueda decir que me apunto. Pues en nuestro caso, como os estaba comentando, el pilar básico y que es muy interesante para cualquier organización es la parte de liderazgo, ¿no? De gobernanza. O sea, que todo esto esté bien sólido en el sistema de gobernanza y sostenibilidad es lo que permite que luego eso permee hacia abajo, en nuestro caso, en ser un grupo multinacional, pues en todas las filiales, en todos los países en los que operamos. Entonces, dentro del sistema de gobernanza y de sostenibilidad de Iberdrola, pues tenemos estructurado en los conceptos de ESG con políticas ambientales, otro bloque bastante potente de políticas sociales y otro bloque de políticas de gobernanza. Este marco teórico luego digamos que se pasa a la práctica con estos procesos de debida diligencia, ¿no? Acaba gestionándose por todos los equipos a través de sistemas de gestión y el desarrollo de diferentes acciones y también muy importante con el establecimiento de metas, ¿no? Que es además una de las cosas que luego veremos también cómo relevante la nueva normativa en la CSRD. Entonces, nosotros presentamos en el último Capital Markets Day nuestro set de objetivos en materia de sostenibilidad, nuestros objetivos ESG, y de ellos los 40, la mitad, son objetivos sociales. Entonces, creo que es también una forma muy relevante de enfocar la estrategia de sostenibilidad de la compañía hacia esa consecución de esos objetivos que hay, pues desde igualdad de género en la plantilla, representación de las mujeres en la parte de dirección o también los proveedores locales, la sostenibilidad de los proveedores o más en el ámbito de las comunidades, pues esa participación de los empleados en las labores de voluntariado. Tenemos un equipo de proyectos sociales que está impulsando desde hace muchísimos años ya todo este programa de voluntariado corporativo y este año hemos sido ya más de 20.000 entre empleados y acompañantes los que hemos participado en este tipo de acciones. O también destacar nuestro programa de electricidad para todos, que lo que pretende es llevar la electricidad a zonas de electrificación rural, donde todavía en determinados países, en México, sobre todo en Brasil o también en algunos países de África, no llega esa electrificación, pues llegar a 16 millones de beneficiarios en 2030. Entonces, pues bueno, creo que es ese proceso, ¿no? de debida diligencia y que luego acaba, pues lógicamente, en toda esta parte de medición y reporting. Os invitamos a que consultéis toda esta información que tratamos de transparentar a través de nuestro estado de información no financiera y también de nuestra microsite de información ESG que tenemos disponible y que es la forma de hacer llegar, ¿no? esta información a todos nuestros grupos de interés. Nosotros, a ver, Ricardo. No, a ver, nosotros en Ferrovial es origen constructora, pero luego opera las carreteras y los aeropuertos que construye. Entonces, al final nosotros tenemos como 4 actividades muy distintas entre sí, pero con una peculiaridad que cubre el ciclo completo de infraestructura. Es decir, nosotros diseñamos la carretera, la financiamos, la construimos y la operamos. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que vemos autopistas, por ejemplo, la 407, ¿no? de Canadá, que es como una 30 aquí en Madrid, la tenemos y la operamos durante 100 años. Es decir, con esto lo que digo es que tenemos que tener una visión muy de largo plazo del impacto social que se produce en cada una de esas fases a lo largo de los 100 años. Y sobre todo, somos conscientes también de que si tú entras en un país como Canadá, vas a estar ahí 100 años. Es decir, el impacto social para nosotros es fundamental. Si no medimos bien el impacto social que va a tener una obra en el minuto en el que la estamos construyendo, vamos a tener problemas y piquetes cuando la estemos operando. Entonces, eso hace que optemos por la S, pero optemos por la S, como tú bien decías antes, optar por la S en positivo y en negativo. Porque la S, cuando dices impacto social, parece todo positivo y caemos en el error, ¿no? De decir, no, todo positivo no es. Nosotros cuando hacemos una carretera expropiamos
tenemos que expropiar o hacer desplazamientos forzosos para medir el trazado. Así que en esas estamos un poco en plantear cómo vamos a medir el impacto social, siendo muy conscientes de en qué fase estamos, porque los impactos sociales de la construcción no tienen nada que ver con los de operación, también sabiendo en qué mercado nos encontramos, no son los mismos los impactos sociales en un mercado que en otro, y bueno, intentando desarrollar una metodología sólida que nos lleve pues, a ser conscientes o sea, tener un beneficiario, ¿no? Bien definido para el impacto social. Tú, Ricardo, si quieres me aportas, sí, contribuyes, tú vas añadiendo. Yo estoy aquí para moderar. Gracias, Cristina. Y Lira, como en vuestro caso. En nuestro caso, bueno, es un poco parecido al de Iberdrola. Es fruto también de una evolución. Nosotros lanzamos, como digo, la prioridad estratégica de sostenibilidad en el año 2020. Ya veníamos de haber presentado un objetivo de movilización en finanzas sostenibles en el año 2018. Inicialmente, pues, nos propusimos movilizar 100.000 millones de euros, canalizar 100.000 millones de euros hacia actividades verdes sociales, ¿no? Un objetivo que hemos ido actualizando cada año. Actualmente el objetivo son 300.000 millones de euros en movilización sostenible. Y bueno, pues el banco en los primeros años puso principalmente foco en la parte, como digo, verde, ¿no? De la lucha contra el cambio climático, la mitigación, la adaptación. Y desde el año 2022, empezamos en el 23, pero desde el año 2022 empezamos a darle vuelta a la parte social de la sostenibilidad, ¿no? Que estábamos abordando prácticamente de forma exclusiva con los programas de inversión en la comunidad. Los programas de inversión en la comunidad, nosotros invertimos anualmente pues, más de 100 millones en estos programas. El año pasado fueron 174 millones. Pero el año pasado, por ejemplo, movilizamos 15.000 millones de euros en financiación sostenible social, ¿no? Con lo cual nos damos cuenta de que el impacto que puede tener hacer esto desde el negocio es exponencial respecto a lo que podemos hacer desde el punto de vista más filantrópico, ¿no? En la inversión en la comunidad. Entonces, en el año 22 decidimos, a pesar de que nosotros tenemos pues también pues un modelo de gobernanza de sostenibilidad, unas políticas de sostenibilidad, una oficina global de sostenibilidad, un área global de sostenibilidad, poner foco en lo social, ¿no? Porque lo estábamos abordando verde y social como sostenibilidad, y es posible que acabemos volviendo otra vez a que la sostenibilidad ni es verde ni social, sino que es una mezcla de ambos, ¿no? Pero sí que nos pareció muy importante en un punto en este viaje poner foco en lo social. ¿Por qué? Porque lo verde ya tenía sus marcos legislativos multinacionales, como por ejemplo la taxonomía verde, ya existían acuerdos multisectoriales de descarbonización, ya existían marcos también nacionales y multinacionales de cómo había que hacer esto, cómo medirlo. Nosotros obviamente estamos en un montón de grupos de trabajo de estándares. Lo teníamos metido en la incentivación de los empleados, teníamos objetivos de descarbonización y objetivos de movilización, había formación en los equipos y, sin embargo, en lo social pues nos encontramos pues, que no hay una regulación a la que nos podamos unir, no estaba metido en la compensación, no teníamos un modelo de gobernanza, no teníamos un equity story social, era un equity story verde, casi exclusivo, no teníamos formación en los empleados y entonces empezamos a poner foco en crear esta estrategia de lo que se estaba hablando, ¿no? Y es una estrategia que parte de estos tres grandes pilares, poniendo foco principal en el negocio social. Ahí lo que hemos hecho, habíamos hecho un estándar interno muy enfocado en una taxonomía, la de la Comisión Europea, que nunca, como sabéis, nunca se ha publicado y que no se publicará, yo creo. Hicimos esta taxonomía para establecer un marco de negocio social, ¿no? El marco de negocio social, que para nosotros ahora mismo el principal foco, es bastante complejo cuando eres una entidad financiera, ¿no? Porque nosotros financiamos multiindustria. Todas las industrias, en mayor o menor medida, tienen que descarbonizarse. El KPI del impacto de tu financiación a las industrias es cómo descarbonizas la cartera, ¿no? Cómo descarbonizas a estas empresas.
Y en ese sentido, pues es un dato homogéneo para nosotros, ¿no? Lo social es bastante más complicado porque nosotros trabajamos con empresas como vosotros y trabajamos con textiles y trabajamos con otras empresas financieras. Entonces, hay una multiplicidad de industrias con indicadores sociales completamente distintos, ¿no? Entonces, tenemos un reto grandísimo ahí. Nosotros nos hemos unido inicialmente a un KPI, que es la movilización sostenible social, que es justo lo que os comentaba, ¿no? De haber movilizado 15.000 millones de euros. Es un dato que nos permite medir cómo estamos contribuyendo pues, con inputs, ¿no? en el mundo social. Tenemos, como digo, un marco que está, por un lado, basado en acceso a bienes y servicios a través de la financiación de infraestructuras, de vivienda, de educación, de sanidad, transportes, conectividad, energía también, y a la vez pues, la proporción a los individuos de préstamos para que puedan acceder también a esos servicios, a seguros sociales, que puedan acceder a financiación, a préstamos, ¿no? Tenemos otro segundo, que es el apoyo a generar tejido empresarial, que para nosotros es clave a la hora de contribuir al crecimiento inclusivo de las sociedades, la generación de tejido empresarial con foco en emprendedores, pymes, microemprendedores. Tenemos mucha trayectoria con la Fundación Microfinanzas. Es fundamental, el 90% de las empresas son micropymes, pymes y pymes, ¿no? Tenemos otro que es inclusión financiera, lógica para nosotros. En el mundo hay 1.400 millones de personas sin una cuenta bancaria. En nuestro footprint hay 100 millones, es una oportunidad de negocio tremenda. Y luego también estamos muy enfocados en desastres naturales desde el punto de vista de dar acceso inmediato al dinero a las personas que se ven afectadas por un desastre natural, pero también apoyar la reconstrucción una vez que se produce ese desastre, la reconstrucción de empresas y la reconstrucción de familias también, ¿no? Y por último, pues tenemos un quinto bloque que es el multisocial, que son los bonos sociales, los bonos ligados a la sostenibilidad. Y eso es lo que hacemos en negocio. En la parte social mantenemos nuestro compromiso con la comunidad hasta el año que viene, 2025. Son 550 millones, 100 millones de personas alcanzadas, que son beneficiarios directos, indirectos y otro tipo de beneficiarios. Estamos en 412 millones, 89 millones de personas, todo pinta que acabaremos este año, con lo cual estamos ya pensando en cómo cambiar de ese medir beneficiarios y directos e indirectos a medir otra cosa, y por eso estábamos discutiendo antes en el grupo la necesidad de empezar a concentrar iniciativas en muy sociales. Y luego para proveedores y empleados pues tenemos en marcha un plan de derechos humanos que está trabajando con nuestros empleados en 5 temas: formación, no discriminación de la mujer, ¿no? Toda la parte de integración de la desigualdad, toda la parte de la compensación también, bueno, en diferentes áreas. Y por supuesto pues los proveedores que tenemos, pues tener un banco es bastante fácil, no tenemos grandes dramas en la cadena de suministro, pues tratarles mínimo como hacemos con nuestros empleados, ¿no? También en términos de compensación y en términos de defensa de los derechos humanos. Perdona si me he alargado, pero es un poco como súper completo toda la estrategia que tenéis ahí, sí, que ahora viene un poco animada por todos los estándares europeos, ¿no? Que yo creo que gran parte del éxito de la convocatoria del EBGE y aquí es tenéis que agradecer a Europa, a la Comisión Europea, que está aquí metiendo todos estos estándares nuevos. Entonces, en toda esta estrategia que cada empresa tiene súper definida, ¿cómo está encajando la medición de impacto social con los nuevos estándares europeos? Empiezo yo. Y como vamos ahí os voy a pedir ahí ser súper concretas. Sí, bueno, yo creo que aquí la más avanzada está ahí, así que yo voy a dar dos pinceladas. Nosotros estamos en proceso, lo comentábamos antes en el grupo de trabajo, en proceso de analizar, ¿no?, el gap que existe entre lo que nosotros estamos reportando como impactos y lo que nos va a exigir ahora de alguna vez, ¿no? Yo creo que cada empresa somos mundos distintos por la industria en la que estamos y también por el ámbito geográfico en el que estamos. Hay que tener en cuenta que tenemos un regulador europeo, pero BBVA está presente el 60% de nuestro índice de países en desarrollo. El cumplimiento obligatorio es el obligatorio e intentaremos hacer el ejercicio lo más, como hablábamos antes, también lo comparte, pero
mínimo posible, ¿no? Pero solo por la complejidad que nos representa y por la necesidad de mantener un mínimo producto viable de calidad, ¿no? Y no intentar disparar a todo. Revisando el ejercicio de materialidad y, bueno, pues adaptándonos ahora mismo, como te digo, haciendo un poco más el diagnóstico de dónde estamos, que ya llevamos unos meses, versus lo que la nueva regulación de reporting nos está exigiendo. Es un cambio de paso que yo creo que al sector financiero lo pone de nuevo en una situación de tensión, ¿no? Somos, Carlos, un sector altamente regulado y todavía tenemos que entender bien a dónde nos lleva, ¿no? Hablamos de comunidades afectadas, para mí no son solo las que afectamos con la inversión en la comunidad, nosotros invertimos en empresas que afectan comunidades, ¿no? Y esto complica a la tercera potencia. Te callo. Pues sí, ¿Por qué no me has dicho porque si profundizas no acabas. Eso. Aporto lo justo porque si no... Bueno, pues nada, acelerón normativo, ¿no? Europa es como que se ha vuelto loco regulando, pero bueno, hay que asumirlo, esto es obligatorio. Nosotros estamos exactamente igual que vosotros, analizando un poco el gap de lo que hemos reportado hasta ahora y lo que tenemos que reportar, y también haciendo un ejercicio que a mí me ha parecido por tirar por la S y dejarnos tanto de hablar de la E medioambiental, por tirar de la S. Nosotros hemos hecho el ejercicio de desarrollar la matriz de doble materialidad. La primera cosa de la doble materialidad que recomienda la EFRAG es que habla de impactos, cosa que antes solo se hablaba de riesgos y oportunidades de cara a la estrategia de una compañía, pero no se hace, pero aquí incluye cómo la actividad propia de esa compañía genera impactos positivos y negativos. Por tanto, ese ejercicio lo hemos estado haciendo estos meses, Ricardo, ¿verdad? Y hemos sacado a la luz muchísimos impactos que no estábamos contando con ellos, y uno, por concretar uno, es que nosotros sí estábamos teniendo en cuenta en nuestra estrategia de compañía la inversión en la comunidad, pero la doble materialidad nos ha aflorado un impacto que es transparencia y diálogo con el grupo de interés. Al haber hecho todo este ejercicio y los giros, encuestas externas, encuestas internas dentro de Ferrovial, nos ha sacado a la luz esa transparencia y diálogo, ¿verdad? Y poco más, efectivamente, que la taxonomía social ahí se habrá quedado parada, ¿no? Pero nosotros ahí teníamos y veíamos un término estupendo que está totalmente alineado con nuestra actividad, ¿no? Que es hablaba de esa infraestructura básica necesaria, que al final una carretera, la construcción de un puente o de un hospital es básico necesario, ¿no? Nos queríamos haber aferrado un poco a esa metodología, a esa medición, ¿no? Que nos hubiese brindado la taxonomía, que bueno, en un principio no la tenemos. La experta en reporting, ¿dónde estáis? Pues sí, para nosotros obviamente está siendo un reto. Lo hemos cogido con tiempo, afortunadamente. Sí. Llevamos ya desde septiembre del 23 con este proyecto, adaptándonos ya a la regulación que se publicó en julio del 23. Y que, bueno, y que las normas de materialidad, ¿no? de apoyo han seguido todavía evolucionando en estos meses. Entonces, bueno, yo creo que la CSRD es un cambio de paradigma en cuanto a reporting de sostenibilidad. Y aunque es una normativa de reporting, en realidad el objetivo último de esta normativa no es que se publique información no financiera, es que las empresas hagan ese ejercicio de introspectivo, ¿no? De mirar hacia adentro cuáles son sus procesos de debida licencia establecidos para gestionar todos los aspectos de sostenibilidad. Entonces, además, poniendo ya un poco, preparando el terreno de juego para la directiva que vendrá después de debida diligencia, ¿no? A partir del año 2027. Entonces, creo que ese es el reto fundamental. Y que el ejercicio de doble materialidad, que efectivamente tiene esa vertiente de cómo impactamos sobre nuestros grupos de interés y también hacer esa evaluación y cada vez más cuantificable, que antes era quizás un poco más cuantitativa, de cómo también la relación con nuestros grupos de interés en aspectos de sostenibilidad puede tener un impacto financiero sobre la organización, pues es muy interesante, es un ejercicio que al final da un resultado de impactos, riesgos y oportunidades. En nuestro caso partimos de un listado de impactos de unos 300 impactos y bueno, de todas formas,
por el sector en el que operamos, el resultado al final es que casi todos los subtopics de la normativa son relevantes para la compañía. Tenemos 32 de los 37 considerados materiales y sobre los que vamos a reportar y los que no vamos a reportar casi que no es que no sean materiales, sino que más bien es casi que no nos aplican, ¿no? Es como pues los microplásticos, algo que es como muy ajeno, ¿no? al sector en el que operamos. Y bueno, estaba comentando también esta mañana en la reunión que hemos tenido interna que creo que un éxito del ejercicio de doble materialidad que estamos terminando ahora mismo es que no solamente hemos involucrado, como hacíamos hasta la fecha, porque nosotros ya veníamos realizando un ejercicio de materialidad conforme el estándar GRI anterior anualmente, a nivel corporativo global, sino que hemos conseguido involucrar a todas nuestras subholding en los principales países en los que operamos. Y esto al final nos da una información muy, muy potente, muy relevante de cómo las circunstancias especiales, ¿no? en cada una de las comunidades en las que operamos. Sobre todo para el tema de comunidades es especialmente relevante porque al final el contexto pues no tiene nada que ver el contexto en México o en Brasil con el de Estados Unidos o con el de España, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido, la verdad, que también una complejidad añadida en el proyecto, el tener que hacer una gobernanza a ese nivel, pero a la vez pues muy enriquecedor en cuanto a resultados y ahora, además de tener una matriz de doble materialidad global, tenemos una matriz de doble materialidad para cada una de nuestras subholdings. Sí. Y bueno, luego otro de los retos creo que está también todo ese trazado de la cadena de valor. También hay otra guía específica sobre cómo tratar y abordar la cadena de valor. Nosotros ahí vamos a darnos un poco todavía de aire, considerando que no es obligatorio para el 24 y ya vamos a tener que abordar bastante, pero sin duda es uno de los retos de esta normativa. Y bueno, y otro de los grandes éxitos y retos a la vez es que equipara la información no financiera a la financiera y trata de engancharla, ¿no? O sea, tú ya no, el informe de cuentas anuales y el informe de sostenibilidad no pueden no hablarse, no pueden al final dar mensajes que puedan llevar a algún tipo de contradicción, ¿no? Entonces, creo que otro actor muy relevante en todo esto es el verificador. En España ya tenemos bastante adelantado, considerando que la ley de 2018 ya nos obligaba a hacer esa labor de verificación, pero es muy importante pues, esa labor del revisor, y ya no solo del dato, sino ahora mismo de toda esa parte cualitativa de cómo las compañías explican, ¿no? sus procesos de debida diligencia, cómo están gestionando efectivamente esos aspectos de sostenibilidad desde tanto sus políticas a nivel de gobernanza, como luego en los sistemas de gestión, las acciones, los recursos que dedican, los objetivos que están establecidos, las métricas de desempeño y, por último, ese posible impacto financiero de los aspectos de sostenibilidad de la compañía. Que a mí eso es lo más relevante en todo esto y lo que verdaderamente va a empujar a nivel interno muchas de las iniciativas, ¿no? O sea, el link ese de impacto no financiero dentro de la cuenta de resultados, para mí, creo que es el objetivo último. Sí. Y donde hay mucho que trabajar, mucho que coordinar y llevarse al director económico financiero de la mano en cada una de las mediciones de esos aspectos de la S, ¿no? Porque no va a permitir que le impactes en su cuenta de PIG, ¿no? Con un efecto no financiero, pero va a pasar. Sí, y es algo que los equipos de sostenibilidad, que estamos muy habituados y muy coordinados con equipos como recursos humanos, con medio ambiente, con compliance, ahora tenemos nuevos actores, ¿no? Tenemos que relacionarnos con la dirección de riesgos, con la dirección financiera, implicarles, explicarles, ¿no? toda esta nueva normativa y ir un poco de la mano. En nuestro caso, pues por ejemplo, también eso, estamos como cerrando bastante con la dirección de riesgos. Primero nos alimentaron el ejercicio de doble materialidad, nos sirvió como input y nosotros ahora, con toda esta parte que hemos trabajado a nivel mucho más profundo, ¿no? Les estamos alimentando a ellos para que también el sistema de gestión integral de riesgos pues quede como más nutrido, más... Y alineado detallado, al final, ¿no? Sí, o sea, al final tenemos que encontrar que
que toda la empresa sea coherente, ¿no? En la parte de riesgos, por un lado, la parte también de la documentalidad y todos esos hitos y demás, pues que estén un poco en la misma línea. Y has mencionado además, Thais, cómo eso bajáis casi a nivel o sea, país y en las comunidades. Entonces, ahí va la siguiente pregunta, que es, ¿y la parte de la inversión en la comunidad, esa acción social empresarial en la que trabajamos muchos de los que estamos aquí, cómo queda integrada en estos nuevos estándares? ¿Cómo lo estáis alineando en esa medición de impacto general, ¿no? Pues lo hemos visto también esta mañana en el grupo interno de trabajo, que efectivamente dentro del S3, que es el de comunidades afectadas, hay un montón de párrafos, ¿no?, de data points dirigidos a que las compañías expliquen cómo están afectando en las comunidades, ¿no?, tanto positiva como negativamente. Entonces, creo que las herramientas que llevamos ya años trabajando en ellas, ¿no?, con Más Impact y con toda esta metodología de LBG, nos dejan en una posición muy buena para poder seguir explicando al mercado cuál es nuestra posición en ese aspecto, ¿no? Entonces, es más un ejercicio de alineamiento con la nueva metodología, ¿no?, de cómo encaja lo que ya tenemos en esta nueva metodología, pero es que lo que ya tenemos es mucho, mucho avanzado. O sea, creo que todas las compañías que hemos trabajado en el grupo LBG España desde hace años, pues eso, llevamos años midiendo cuál es nuestra contribución social, y ya no solo en cuanto a aportación monetaria, en tiempo, en especie, ¿no?, de recursos, sino en cómo impactamos, aunque lógicamente es el reto, ¿no?, de este grupo de trabajo desde hace muchos años, porque es muy difícil llegar a algo más allá, que sea homogéneo, que sea fiable, que tenga una calidad del dato suficiente, que no sea el número de beneficiarios, que es algo como más tangible, algo en lo que nos podemos poner más de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, creo que el reto ahí es seguir profundizando en toda esa parte de medición de logros e impactos, seguir trabajando conjuntamente en esas metodologías que estaba explicando por la mañana Virginia, de cómo podemos identificar KPIs que nos permitan, pues desde un marco teórico, luego llevarlo a la práctica de las compañías y poder aflorar y demostrar el impacto, como decía Carlos, o sea, que sabemos que lo tenemos, pero para poder demostrarlo tienes que medirlo, ¿no? Y para medirlo pues necesitas herramientas. Cristina, bueno, yo por aportar y reforzar la idea que ha dicho Thais, ¿no? A mí lo de Más Business y la metodología LBG, en la que nos ha hecho no solo tener un conocimiento de términos y una medición homogénea entre una serie de empresas para medir ese impacto social, también es que dentro de nuestra compañía, ¿no?, la sensibilización en este aspecto del reporting fue gracias a la herramienta LBG, mucho antes implementada que el reporting no financiero de otras materias. O sea, nada más. Eso la verdad que ha impulsado muchísimo, nos queda muchísimo por hacer, pero es verdad que esto nos ha ayudado un montón a nivel interno. Yo coincido con vosotras y también por aportar algo, ¿no? Yo creo que la preparación, el conocimiento, la experiencia de aplicación de metodologías de medición de impacto, ¿no?, en toda su amplitud, ¿no?, desde medir, como digo siempre, ¿no?, el desempeño, los inputs, hasta medir el impacto real, ¿no?, o sea, el impacto, pues está en los equipos de responsabilidad corporativa, ¿no?, están los equipos de inversión de impacto en este caso, o sea, inversión en la comunidad en este caso. Nosotros pasamos de estar en el área de responsabilidad corporativa, que ha desaparecido, a estar en el área de sostenibilidad, ¿no? Y precisamente cuando nos planteamos hay que meter foco en la parte social, el pedido se hace al equipo de inversión en la comunidad, ¿no? Que obviamente es un viajazo el que estamos haciendo, porque hemos tenido que pasar de pensar en si me permitís, ¿no?, en entregar dinero de forma filantrópica a cómo entender el negocio de forma social, ¿no?, a ponernos muy al día en qué consiste el negocio financiero. Y el pedido que tenemos es no solo, oye, ¿cómo medimos lo que hacemos, ¿no?, lo que ya hacemos, lo que es negocio social o cómo es el impacto social de nuestro negocio, que puede pasar en cualquiera de nuestros casos, ¿no?, a cómo generamos oportunidades de negocio social, ¿no?, como banco, cómo realmente ponemos productos y servicios en manos de personas vulnerables
y cómo realmente conseguimos que estas personas tengan una inclusión financiera o estén mejor bancarizadas para poder acceder a productos y servicios básicos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues hay mucha parte de toda la experiencia que tenemos midiendo, reportando, seleccionando incluso oportunidades sociales a una parte que también va más de inspirar y ayudar a los equipos a ver dónde está la oportunidad de negocio social, pero también la oportunidad para las personas, ¿no? Entonces, bueno, está siendo un viaje interesante, está siendo una simbiosis que yo, si me preguntan hace 10 años, no va a pasar, ¿no? Pero está pasando porque el pedido viene de arriba, ¿no? Eso es claramente fundamental. Y bueno, me parece que estos equipos nuestros pues tienen mucho que aportar cuando luego llegan regulaciones que ya no te están pidiendo, que es una cosa que nosotros como banco estamos muy acostumbrados a todo el reporting financiero, ¿no? Sino, como decías tú antes, ¿no? a reportar aspectos no financieros que tienen un impacto igual o mayor en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Entonces, pues bueno, la experiencia yo creo de estos equipos con todo el recorrido que luego tenemos de aprender lo que es el negocio, ¿no? Y bueno, a mí siempre me gusta hablar de personas bisagra, ¿no? O sea, necesitamos siempre equipos multidisciplinares para que pues, mis compañeros de Customer Solutions me digan, oye, pues es que crear una tarjeta de crédito así no es posible, bueno, pues o los equipos de riesgos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? O sea, que hay una parte muy de ayudar a reportar, pero hay una parte muy de inspirar para que las cosas se hagan bien, se encuentren las métricas y se pueda reportar. Has dicho ahí, como me quedo ahí con lo que has dicho de inspirar y ya te pido un poco de inspiración. En un minuto para cada una de las tres para acabar, si tenéis que resumir mirando al futuro, ¿qué retos van a ser claves para vuestras compañías, para vuestro sector en los próximos? En menos de un minuto, el reto es el dato desde 3 puntos de vista, ¿no? Cómo incorporas el dato a los sistemas para que realmente se haga de forma rápida y no manual, no tengamos que ir a todos los países a pedir los datos, sino que esté automatizado en el sistema desde el momento en que el agente bancario, ¿no? que hace una operación, la marca como verde como social y establezca ahí todas las métricas que me permitan a mí decir que además de dar un préstamo estás teniendo este impacto. Y el segundo, también relacionado con el dato, es encontrar, en mi caso, en mi industria, métricas transversales que cuenten el impacto general de todo el negocio de BBVA, ¿no? Que no tengamos que, en la parte de industria tenemos esto, en la parte de particulares tenemos esto, en la parte de empresa tenemos esto, ¿no? Sino buscar métricas realmente transversales. Cristina, para nosotros. A ver, para nosotros. ¿Cuál es el reto? No, yo creo que sí, el reto es la medición, pero que impacte directamente, lo hemos contado antes, en la cuenta de resultados, y también fundamental es que sea parte de las decisiones estratégicas de la compañía, por supuesto, pero de una manera integrada de verdad, ¿no? Y para mí, pues bueno, si pido algo en la Carta de los Reyes Magos, diría que el verdadero objetivo final es que una carretera nuestra tenga un proceso de revaluación o revalorización dentro de nuestra balance de situación porque tiene un impacto social positivo en las comunidades. O al revés, que lo hablábamos antes, ¿no? Que un activo nuestro, una carretera o un aeropuerto, rebaje el valor dentro del balance porque tiene un impacto negativo, ¿no? Dentro de la comunidad. Eso es ya pedir, vamos, mucho. Pues, a ver, nosotros como sector energético, pues el reto es la transición energética, lógicamente, la descarbonización y la electrificación de la demanda, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante porque al final es la parte core del negocio, pero que es lo que mayor impacto social genera. ¿Sabes? En la parte de acción social, ¿no? de comunidades en las que operamos, cuando tenemos pues una serie de colaboraciones, es muy interesante y tenemos una estrategia de acción social que se dirige a través de las fundaciones del grupo, pero lo que me parece realmente relevante es que la compañía haya iniciado ese camino de transicionar, ¿no? De dejar atrás los combustibles fósiles e incentivar las renovables
y que hoy en día pues estamos muy bien posicionados con el 80% de nuestra capacidad instalada libre de emisiones y 2/3 partes de nuestra producción totalmente renovable. Y esto sería como el reto grande, ¿no?, de impacto social en el sector. A nivel nuestro de equipo de reporting, el reto lógicamente está en la CSRD ahora mismo y para ello creo que hay 2 elementos clave, que es, por un lado, lo ha mencionado Lidia, la digitalización. O sea, creo que seguir digitalizando todo el proceso de reporting, nosotros llevamos años ya haciéndolo, es absolutamente necesario para que esto pueda rodar, ¿no? Este proyecto que es tan complejo se pueda eficientar y sea un entorno colaborativo, controlado, y demos esa garantía, ese confort al auditor y al Consejo de Administración que tiene que formular esta información. Y el otro reto es la comunicación interna y la involucración a nivel de toda la organización de todas las áreas, porque al final es quienes nos van a aportar, ¿no?, toda su gestión de sus aspectos, y entonces les tenemos que involucrar en este proyecto y a veces pues ese cambio cultural y organizativo es complicado. Pues muchísimas gracias a las 3. Yo intento dar 2 o 3 titulares para cerrar, un poco comunes a 3 empresas tan distintas. Yo creo que habéis mencionado primero esa diferenciación de impactos positivos y negativos, a tener en cuenta todo ello, la medición, el reporting, pero también los objetivos, que a lo mejor han pasado un poco por encima, pero se han mencionado aquí ya objetivos sociales, tanto de recursos como de impacto, lo cual ya es un avance que hace unos años hubiera parecido impensable, ¿no? Ese link social financiero, pero ya no solo link, sino la parte social, que si toda esta nueva normativa nos ayuda a que sea más transversal a toda la compañía, ya será un gran avance, con esa transversalidad social. Y luego el titular que nos ha dado ya Lidia, que es el reto del dato, ¿no? Y esa digitalización para igualarnos en el reporting financiero, ¿no? O sea que nada, muchas gracias a las 3. Gracias a ti. A vosotros. Todos, como vamos un poco justo de tiempo, la parte viene ahora la parte muy interesante. ¿Qué tenemos de Ferrovial? Un cóctel, ¿no? Por ahí, no sé, café, pollos. Es un momento también interesante para hacer networking. Espero que os haya gustado, ¿no? Interesado todas estas reflexiones que hemos dado. Cualquier duda, también podéis siempre, ¿no?, seguirnos y escribirnos un correo. Nosotros encantados de recibir correos en Más Business. Y ahora es el momento un poco de charlar y disfrutar. Muchas gracias a todos por asistir y espero que nos veamos pronto. Gracias.